Nadie sabía por qué el gato del millonario siempre miraba a la pared. Hasta que, la primera vez que vi a Sebastián, el gato persa gris del señor Maldonado, comportarse de esa manera extraña, pensé que simplemente estaba persiguiendo alguna sombra, o quizás veía un insecto que yo no podía percibir. Pero cuando llevaba 3 semanas trabajando como enfermera privada en aquella mansión de techos altísimos y pasillos interminables, me di cuenta de que había algo profundamente perturbador en la forma en que ese animal se quedaba inmóvil durante horas, mirando fijamente el mismo punto de la pared del estudio principal. No parpadeaba, no se movía, solo observaba con una intensidad que hacía que se me erizara la piel cada vez que pasaba junto a él. El señor Maldonado, un hombre de 78 años con una fortuna incalculable hecha en bienes raíces, nunca mencionaba el comportamiento de su mascota, pero yo notaba cómo sus manos temblaban cada vez que miraba hacia donde el gato tenía clavada su atención obsesiva. Había aceptado este trabajo porque necesitaba el dinero desesperadamente. Mi hija pequeña, Sofía, requería un tratamiento médico costoso que ningún seguro cubriría por completo, y el señor Maldonado pagaba 3 veces más de lo que ganaría en cualquier hospital de la ciudad. La oferta había llegado a través de una agencia exclusiva que manejaba personal para las familias más adineradas, y cuando me dijeron la cifra, no lo pensé 2 veces. Lo que no me dijeron fue que la mansión tenía una atmósfera que te hacía sentir como si estuviera siendo observada constantemente, o que el único otro empleado que vivía en la propiedad era un anciano jardinero llamado Esteban, que apenas pronunciaba 3 palabras al día y que se persignaba cada vez que pasaba frente al estudio donde el gato pasaba la mayor parte de su tiempo. Durante las primeras semanas, mi rutina era simple: administrarle al señor Maldonado sus medicamentos para el corazón por las mañanas y por las noches, prepararle comidas ligeras y saludables, acompañarlo en sus paseos por el jardín cuando el clima lo permitía y asegurarme de que sus signos vitales se mantuvieran estables. Era un hombre amable pero distante, que pasaba la mayor parte del día en su biblioteca privada, leyendo libros antiguos o mirando por la ventana hacia el mar que se extendía más allá de los acantilados donde estaba construida la propiedad. Hablaba poco, y cuando lo hacía, era siempre sobre temas superficiales: el clima, las noticias internacionales, recuerdos vagos de viajes que había hecho décadas atrás. Nunca mencionaba familia, nunca recibía visitas, y las únicas llamadas telefónicas que recibían eran de su abogado o de su contador. Pero el gato, Sebastián, ese animal era diferente. Lo primero que me llamó la atención fue que el señor Maldonado lo trataba con una devoción casi religiosa. Le servía personalmente su comida en platos de porcelana fina, le hablaba en susurros como si estuviera compartiendo secretos importantes, y se alteraba visiblemente si el gato mostraba cualquier señal de malestar. Una tarde, Sebastián tosió una bola de pelo, y el señor Maldonado inmediatamente llamó al veterinario más caro de la ciudad para que viniera a revisarlo, a pesar de que era algo completamente normal en los gatos de pelo largo. Cuando le sugerí que probablemente no era necesario, me miró con una expresión que mezclaba miedo y determinación, y dijo algo que se me quedó grabado. «No entiende, señorita Carolina. Este gato es lo único que me mantiene cuerdo en esta casa». La pared que tanto fascinaba a Sebastián estaba en el estudio principal, una habitación amplia con estanterías de caoba llenas de libros encuadernados en cuero, un escritorio antiguo que probablemente valía más que mi auto, y varios cuadros de paisajes marinos que colgaban de las paredes. La pared específica que capturaba la atención del gato no tenía nada particularmente especial a primera vista. Estaba pintada del mismo color crema que el resto de la habitación. Tenía un papel tapiz con discretos detalles florales, y sobre ella colgaba un retrato al óleo de una mujer joven vestida con ropa de principios del siglo XX. La mujer en el retrato era hermosa, con ojos oscuros y penetrantes, y una leve sonrisa que no llegaba a reflejarse completamente en su expresión. Cada vez que entraba a ese estudio para buscar al señor Maldonado o para limpiar, encontraba a Sebastián en la misma posición, sentado perfectamente erguido, con la cola enrollada alrededor de sus patas, mirando fijamente ese punto específico justo debajo del retrato. Una noche, aproximadamente un mes después de haber empezado a trabajar allí, no podía dormir. Mi habitación estaba en el 3er piso de la mansión, en lo que alguna vez había sido el ala de servicio, y aunque era cómoda y estaba bien amueblada, tenía esa cualidad inquietante que tienen las habitaciones en casas muy antiguas: crujidos constantes,
corrientes de aire que aparecían sin razón. Aparente, sombras que se movían de formas extrañas cuando las luces estaban apagadas. Decidí bajar a la cocina para prepararme una taza de té de manzanilla, pensando que eso me ayudaría a conciliar el sueño. Cuando pasé frente al estudio en mi camino hacia las escaleras, noté que había una luz tenue filtrándose por debajo de la puerta. Me detuve. Eran las 3 de la madrugada. El señor Maldonado debería estar durmiendo profundamente con la ayuda de los omníferos que le recetaba su médico. Toqué suavemente la puerta. No hubo respuesta. La abrí lentamente, y lo que vi me heló la sangre. El señor Maldonado estaba de pie frente a la pared, completamente inmóvil, mirando exactamente el mismo punto que Sebastián miraba durante el día. El gato estaba a sus pies, en su posición habitual, y ambos parecían estar en una especie de trance. La única luz en la habitación provenía de una lámpara de escritorio, creando sombras alargadas que bailaban en las paredes. Me acerqué cautelosamente y puse mi mano en el hombro del señor Maldonado. Dio un respingo violento, como si lo hubiera despertado de una pesadilla, y se giró hacia mí con los ojos desorbitados y el rostro pálido como la cera. ¿Qué hace levantado a esta hora?, le pregunté con la voz más profesional que pude reunir, aunque mi corazón latía con fuerza. Debería estar descansando. Se llevó una mano temblorosa al pecho y respiró profundamente varias veces antes de responder. «Ella no me deja dormir», murmuró finalmente, con una voz tan baja que apenas pude escucharlo. «Cada noche viene y me llama, y Sebastián lo sabe. Él siempre lo ha sabido». No supe qué decir. En mi entrenamiento como enfermera, había aprendido a lidiar con pacientes que experimentaban confusión nocturna, especialmente aquellos con condiciones cardíacas que podían causar episodios de delirio por falta de oxígeno. Pero había algo en la manera en que el señor Maldonado hablaba, algo en la absoluta convicción de sus palabras, que me hizo dudar de que esto fuera simplemente un efecto secundario de sus medicamentos. Lo guié de vuelta a su habitación, le di un vaso de agua y me aseguré de que se acostara. Antes de salir, se aferró a mi muñeca con una fuerza sorprendente para alguien de su edad y condición. «No se acerque demasiado a esa pared», me advirtió. «Algunas cosas es mejor dejarlas donde están». Sebastián había seguido detrás de nosotros y ahora se acomodaba a los pies de la cama de su dueño, pero incluso en la oscuridad de la habitación podía jurar que el gato me observaba con una intensidad que parecía demasiado humana, demasiado consciente. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba investigar. No podía seguir trabajando en una casa donde tanto el dueño como su mascota se comportaban de manera tan extraña, sin al menos intentar entender qué estaba sucediendo. Esperé hasta que el señor Maldonado se durmió después del almuerzo, como era su costumbre, y bajé al estudio. Sebastián ya estaba allí, por supuesto, en su eterna vigilia frente a la pared. Me acerqué lentamente, examinando cada centímetro del papel tapiz, buscando alguna imperfección, alguna grieta, cualquier cosa que pudiera explicar esta obsesión. No encontré nada. Toqué la pared con las palmas de mis manos, esperando quizás sentir alguna vibración o escuchar algún sonido que indicara que había algo detrás. La pared estaba fría al tacto, más fría de lo que debería estar considerando que era pleno verano, y el sol de la tarde entraba con fuerza por las ventanas. Retrocedí un paso y miré el retrato de la mujer que colgaba sobre el punto de interés. Había algo inquietante en la forma en que sus ojos pintados parecían seguirme, en cómo su sonrisa se veía diferente dependiendo del ángulo desde el que la observara. En la esquina inferior derecha del marco había una pequeña placa de bronce con una inscripción: Adelaida Maldonado, 1889-1923. Busqué a Esteban, el jardinero. Lo encontré podando los rosales cerca de la fuente principal. Era un hombre que debía tener más de 80 años, con la piel curtida por décadas de trabajo bajo el sol y manos nudosas que se movían con la precisión que solo da la experiencia. Cuando me acerqué, levantó la vista brevemente antes de volver su atención a las rosas. «Esteban», comencé, sin estar muy segura de cómo abordar el tema. «¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando aquí?» 52 años, respondió sin mirarme, sus tijeras de podar haciendo un sonido metálico con cada corte. Empecé cuando el padre del señor Maldonado todavía vivía. Conoció a la mujer del retrato, Adelaida Maldonado. Las manos de Esteban se detuvieron. Dejó las tijeras en el suelo lentamente y finalmente me miró directamente a los ojos. Había algo en su expresión que me hizo querer retroceder, una mezcla de advertencia y resignación. «Esa es una historia que no debería ser contada», dijo con voz grave, «y si el señor Maldonado no se lo ha dicho, entonces no es mi lugar hacerlo». «Pero el gato», insistí. El comportamiento del gato. Hay algo en esa pared. ¿Qué es? Esteban recogió sus tijeras y se puso de pie con esfuerzo, sus rodillas crujiendo con el movimiento. «Los animales ven cosas que nosotros no podemos ver», dijo finalmente. «O quizás simplemente son más honestos sobre lo que sienten. Ese gato sabe que hay algo en esa pared que no debería estar allí».
Y si usted es sabia, dejará las cosas como están. Comenzó a alejarse, pero se detuvo y añadió sin volverse. Mi madre trabajó en esta casa cuando era joven. Me contó cosas antes de morir, cosas sobre Adelaida. Pero esas son historias para las noches sin luna, no para tardes de sol como esta. Esa noche, después de administrarle sus medicamentos al señor Maldonado y asegurarme de que estuviera instalado en su biblioteca con uno de sus libros, fui a mi habitación e hice algo que probablemente debería haber hecho desde el principio. Busqué información sobre la familia Maldonado en Internet. Había mucho sobre el señor Maldonado mismo. Artículos de negocios, fotografías de eventos benéficos, información sobre sus propiedades y empresas. Pero sobre su familia, especialmente sobre su historia más antigua, había sorprendentemente poco. Después de casi 2 horas de búsqueda, finalmente encontré algo en el archivo digitalizado de un periódico local de 1923. Era un breve artículo, casi una nota al pie, sobre la muerte de Adelaida Maldonado, esposa del industrial Roberto Maldonado, y madre de su único hijo, Roberto Maldonado Jr., quien sería el padre del actual señor Maldonado. El artículo era escueto y formal, como lo eran los obituarios de esa época, pero mencionaba que la señora Maldonado había fallecido trágicamente en su hogar, a la edad de 34 años. No había más detalles, no había mención de enfermedad o accidente, solo esa frase vaga y cargada de implicaciones. Trágicamente en su hogar. Seguí buscando y encontré algo más, esta vez en el archivo de un periódico diferente, uno más pequeño y sensacionalista de la época. Este artículo era de 3 días después del primero, y su tono era completamente diferente. El titular decía: Misterio rodea la muerte de prominente dama de sociedad. El artículo hablaba de rumores, de susurros entre el servicio, de una investigación policial que había sido cerrada rápidamente y de forma poco clara. Mencionaba que el cuerpo de Adelaida había sido encontrado en su estudio privado, pero que las circunstancias exactas de su muerte nunca habían sido reveladas públicamente. La última línea del artículo me dejó helada. Fuentes cercanas a la familia sugieren que la señora Maldonado pudo haber sido emparedada tras un episodio de... El resto de la oración había sido borrado en el proceso de digitalización, o quizás había sido censurado intencionalmente incluso en ese entonces. Pero esa palabra, emparedada, resonó en mi mente como un gong. No podía ser posible, ¿verdad? Los siguientes días pasé cada momento libre que tuve investigando sobre emparedamientos. Descubrí que en el pasado, particularmente en Europa y en algunas culturas latinoamericanas influenciadas por tradiciones europeas, el emparedamiento era tanto un método de ejecución, como, en casos más perturbadores, una forma de lidiar con personas consideradas problemáticas por sus familias, mujeres declaradas locas, esposas inconvenientes, personas con enfermedades mentales en épocas donde no existía tratamiento adecuado. Todas podían terminar literalmente encerradas detrás de paredes construidas específicamente para ese propósito. La práctica había sido particularmente común en el siglo XIX y principios del XX, antes de que las leyes modernas y los derechos humanos hicieran algo así impensable. ¿Era posible que Adelaida Maldonado hubiera sufrido ese destino? ¿Y que su cuerpo todavía estuviera allí, detrás de esa pared del estudio, mientras su retrato la miraba desde arriba después de más de un siglo? La idea era grotesca, impensable, pero encajaba demasiado perfectamente con todo lo que había observado. El comportamiento del gato, la obsesión del señor Maldonado con esa habitación específica, la advertencia de Esteban, la temperatura anormalmente fría de la pared. Todo apuntaba hacia una verdad horrible que había sido enterrada junto con Adelaida, literal y figurativamente. Necesitaba confirmación. Necesitaba saber si lo que sospechaba tenía alguna base en la realidad, o si mi imaginación estaba corriendo desenfrenada alimentada por artículos de periódicos viejos y la atmósfera opresiva de la mansión. Decidí que hablaría directamente con el señor Maldonado, pero que lo haría con cuidado. A pesar de todo, él seguía siendo mi paciente, un hombre mayor con problemas cardíacos serios, y confrontarlo abruptamente podría provocarle un episodio que podría ser fatal. La oportunidad llegó una tarde lluviosa, cuando el clima había mantenido al señor Maldonado dentro de la casa todo el día. Lo encontré en el estudio, sentado en su silla favorita, junto a la ventana, mirando hacia el océano gris mientras la lluvia golpeaba los cristales. Sebastián, por supuesto, estaba en su lugar habitual frente a la pared. Me acerqué y me senté en la silla frente a él. Señor Maldonado, comencé suavemente. Necesito hacerle algunas preguntas sobre esta casa, sobre su historia. Él siguió mirando por la ventana por un largo momento antes de responder. ¿Ha estado investigando, señorita Carolina?, preguntó finalmente, y su voz sonaba cansada, como si hubiera estado esperando esta conversación durante mucho tiempo. He leído algunos artículos antiguos, admití, sobre Adelaida Maldonado. Un suspiro profundo escapó de sus labios y pareció envejecer 10 años frente a mis ojos. Mi abuela, dijo quedamente. Nunca la conocí, por supuesto.
murió más de 20 años antes de que yo naciera. Pero su presencia ha estado en esta casa durante toda mi vida. Mi padre nunca hablaba de ella, ni mi abuelo antes de morir. Era como si hubiera sido borrada de la historia familiar, excepto por ese retrato que mi abuelo se negó a quitar. Cuando heredé la casa, encontré documentos, cartas, diarios escondidos en el ático. Documentos que mi padre probablemente nunca supo que existían, o que decidió ignorar. ¿Qué decían esos documentos?, pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. El señor Maldonado finalmente me miró, y había lágrimas en sus ojos. Mi abuelo era un hombre de su tiempo, señorita Carolina. Un hombre que valoraba su reputación y su posición social sobre todo lo demás. Y mi abuela, Adelaida, era una mujer difícil, según los estándares de esa época. Era educada, leía libros prohibidos, expresaba opiniones políticas, cuestionaba las decisiones de su esposo. En 1923, eso era considerado escandaloso, potencialmente señal de una mente desequilibrada. Cuando comenzó a tener episodios de lo que probablemente era depresión o ansiedad, condiciones que ahora entendemos y tratamos, mi abuelo decidió que necesitaba ser contenida. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, pesada y terrible. Contrató a albañiles en secreto. Continuó, su voz quebrándose. Hombres que vinieron en medio de la noche. La encerraron en una habitación pequeña que construyeron específicamente para ese propósito, detrás de una pared que luego decoraron para que pareciera parte del diseño original del estudio. Le dejaron comida y agua suficiente para unos días. Documentos que encontré sugieren que mi abuelo pensaba que solo sería temporal, que la dejaría salir una vez que ella entrara en razón. Pero Adelaida murió allí, señorita Carolina. Murió gritando, según las cartas que una de las criadas le escribió a su familia. Murió golpeando la pared, arañándola con sus uñas hasta que sus dedos sangraron, suplicando ser liberada. Y cuando finalmente hubo silencio, mi abuelo pagó a todos para que guardaran el secreto. Sobornó a la policía. Controló la narrativa en los periódicos. Oficialmente Adelaida murió de una enfermedad súbita. Nunca fue examinado su cuerpo. Nunca hubo un funeral apropiado. Solo la sellaron aún más. Añadieron capas de yeso y papel tapiz. Y pretendieron que nada había sucedido. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Y Sebastián, como si sintiera la angustia de su dueño, finalmente rompió su vigilia y caminó hacia él, saltando a su regazo y frotando su cabeza contra su pecho. El señor Maldonado lo acarició distraídamente mientras continuaba hablando. Descubrí todo esto cuando tenía 30 años. Acababa de heredar la casa después de la muerte de mi padre. Al principio no lo creí. Pensé que los documentos eran algún tipo de ficción macabra, historias inventadas. Pero entonces comencé a notar cosas. Sonidos en la noche, susurros que parecían venir de las paredes. Y el frío. Ese frío que emana de esa pared específica, incluso en los días más calurosos del verano. Contraté a expertos, discretamente, para que examinaran la estructura de la casa. Me confirmaron que había una inconsistencia en esa pared. Un espacio vacío que no debería estar allí según los planos originales de la mansión. ¿Por qué no la abrió?, pregunté, aunque sospechaba la respuesta. ¿Por qué no le dio un entierro apropiado? Porque soy un cobarde, respondió con amargura. Porque tenía miedo de lo que encontraríamos. Tenía miedo del escándalo, de cómo afectaría el nombre de mi familia, de tener que admitir que mi abuelo era un monstruo. Así que hice lo mismo que todos los que vinieron antes que yo. Ignoré el problema. Sellé los documentos. Los guardé donde nadie pudiera encontrarlos. Y traté de vivir mi vida como si todo estuviera bien. Pero no estuvo bien, señorita Carolina. Nunca estuvo bien. Me casé. Tuve un hijo. Construí mi imperio empresarial. Pero siempre había esa sombra. Mi esposa dejó esta casa después de 2 años de matrimonio. Dijo que no podía soportar la atmósfera, que sentía como si alguien la observara constantemente. Mi hijo se negó a visitarme. Después de cumplir 18 años, y ahora estoy aquí,
un hombre viejo y solo, viviendo en una tumba. Hubo un largo silencio. La lluvia continuaba golpeando las ventanas, creando un ritmo hipnótico. Finalmente, reuní el coraje para hacer la pregunta que había estado rondando mi mente desde que empecé a atar cabos. «¿Y Sebastián? ¿Qué tiene que ver el gato con todo esto?» Una sonrisa triste cruzó el rostro del señor Maldonado. «Sebastián es mi tercer gato. Los dos anteriores hicieron exactamente lo mismo. Se sentaban frente a esa pared y la miraban durante horas, días, años. El primero lo tuve cuando tenía 40 años. Era un regalo de mi esposa, un último intento de hacer esta casa más habitable. Ese gato, Mozart, vivió 18 años y pasó cada día de su vida adulta mirando esa maldita pared. Cuando murió, juré que no tendría más mascotas, pero me sentía tan solo que eventualmente adopté otro, Beethoven. Mismo comportamiento exacto. Y ahora Sebastián. Al principio pensé que quizás había algo en la pared que atraía a los gatos, algún tipo de plaga de ratones o sonido de alta frecuencia, pero los exterminadores nunca encontraron nada, y el análisis acústico no detectó nada anormal. La única explicación que tiene sentido, por más loca que suene, es que los gatos pueden sentir lo que está allí. Pueden sentir a Adelaida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré hacia donde Sebastián había retomado su posición frente a la pared y por primera vez desde que llegué a esta casa, realmente intenté ver lo que el gato veía. La pared se veía completamente normal, solo papel tapiz viejo y pintura desgastada. Pero mientras la miraba, mientras realmente me concentraba, comencé a sentir algo. No era visual, no era auditivo, era más como una presencia, un peso en el aire, una sensación de que algo o alguien estaba tratando desesperadamente de comunicarse desde el otro lado. «Tiene que abrirla», dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. «Tiene que darle a Adelaida el descanso que merece. Ya he estado allí suficiente tiempo». El señor Maldonado negó con la cabeza lentamente. «Tengo 78 años, señorita Carolina. Mi corazón está fallando. Probablemente no me queden más de unos pocos meses. Tal vez un año si tengo suerte. ¿Qué sentido tiene remover todo esto ahora? Cuando muera, la casa será vendida. Será demolida, probablemente, para construir algún complejo de condominios de lujo. Adelaida será liberada entonces, de una forma u otra». «No», respondí con firmeza. «Eso no es suficiente. Ella ha estado atrapada allí durante más de un siglo. Ha estado sufriendo todo este tiempo. No lo siente. No siente su angustia permeando cada rincón de esta casa. Es por eso que su familia no pudo quedarse aquí. Es por eso que usted no puede dormir. Es por eso que Sebastián no puede dejar de mirar. Ella está pidiendo ayuda, y somos las únicas personas que pueden dársela». El señor Maldonado me miró por un largo momento, y vi algo cambiar en su expresión. Era como si una decisión que había estado postergando durante décadas, finalmente hubiera llegado a su momento de resolución. «Si hacemos esto», dijo lentamente, «tiene que ser de la manera correcta. No puedo simplemente llamar a trabajadores de construcción y pedirles que derriben una pared. Habría preguntas, investigaciones. A pesar de que todos los involucrados en el crimen original están muertos hace tiempo, seguiría siendo un escándalo masivo. Y aunque me importa poco mi reputación a estas alturas de mi vida, no quiero que los restos de Adelaida sean tratados como una curiosidad mórbida para los medios de comunicación». «Entonces lo haremos nosotros», dije, sin pensar completamente en las implicaciones de lo que estaba sugiriendo. «Esteban podría ayudar. Él sabe la verdad, o al menos parte de ella. Entre los tres, podemos abrir la pared con cuidado, documentar lo que encontremos, y darle a Adelaida un entierro apropiado y privado». Era una locura, lo sabía, incluso mientras las palabras salían de mi boca. Estaba proponiendo esencialmente abrir una tumba ilegal, manipular potencialmente evidencia de un crimen centenario y participar en un entierro no autorizado. Pero mientras miraba al señor Maldonado, mientras veía la esperanza mezclándose con el miedo en sus ojos, supe que era lo correcto. Algunas injusticias son tan profundas que requieren acciones extraordinarias para ser corregidas. Pasamos los siguientes días preparándonos. El señor Maldonado localizó los documentos que había mencionado, mostrándome cartas desgarradoras que Adelaida había logrado escribir durante su encierro, suplicando a su esposa que la liberara, prometiendo ser una esposa obediente, cuestionando qué había hecho para merecer tal crueldad. Había también entradas de diario de mi bisabuelo, justificando sus acciones con el lenguaje clínico y frío de alguien que se había convencido a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto. «Es por su propio bien», escribió. Su histeria la estaba destruyendo. El aislamiento temporal le permitirá reflexionar y recuperar su razón. Pero había fechas en las entradas del diario,
y después de una semana de su encierro, las entradas se volvieron menos frecuentes y más erráticas, como si incluso él estuviera empezando a dudar de su decisión. La última entrada era de 2 semanas después del encierro. Ha dejado de responder cuando le hablo a través de la pared. Temo que haya cometido un error terrible, pero es demasiado tarde para retractarme ahora sin arruinar todo lo que he construido. Hablé con Esteban, quien escuchó mi propuesta con una expresión inescrutable. Cuando terminé de explicar lo que queríamos hacer, asintió lentamente. Mi madre me hizo prometer algo antes de morir, dijo. Me hizo prometer que si alguna vez tenía la oportunidad de ayudar al alma de la señora Adelaida, lo haría. Ella estuvo allí esa noche, ¿sabe? Tenía 16 años y trabajaba como criada. Escuchó los gritos. Trató de ayudar, pero el abuelo del señor Maldonado la amenazó con despedirla y destruir a su familia si decía algo. Vivió con esa culpa toda su vida. Así que sí, ayudaré. Es hora de que esta casa finalmente sea liberada de su peso. Decidimos hacerlo un miércoles por la noche, cuando un pronóstico de tormenta aseguraría que cualquier ruido que hiciéramos sería cubierto por el trueno y la lluvia. Esteban trajo herramientas de su cobertizo, martillos y cinceles, y palancas diseñadas para trabajo delicado. Cerró el estudio con llave desde adentro y corrió las pesadas cortinas de terciopelo para que nadie desde afuera pudiera ver lo que estábamos haciendo, aunque la propiedad era tan aislada que las posibilidades de que alguien pasaran eran prácticamente nulas. Antes de comenzar, hice algo que probablemente parecería extraño para cualquiera que nos observara. Me arrodillé frente a la pared y puse mi mano sobre ella, cerrando los ojos. «Adelaida», susurré, «vamos a liberarte. Por favor, perdónanos por haber tardado tanto». No sé qué esperaba sentir, pero hubo un momento, un solo instante, donde el frío de la pared pareció palpitar bajo mi palma, como un corazón que latía débilmente después de décadas de silencio. Esteban comenzó a trabajar con cuidado metódico, quitando primero el retrato de Adelaida y colocándolo suavemente contra una silla. Luego comenzó a desprender el papel tapiz en tiras largas, revelando la capa de yeso debajo. El señor Maldonado estaba sentado en su silla, con Sebastián en su regazo, observando con una mezcla de aprensión y alivio. El gato, curiosamente, había dejado de mirar la pared por primera vez desde que yo lo conocía. En cambio, tenía sus ojos fijos en su dueño, como si supiera que algo importante estaba sucediendo. El yeso era viejo y quebradizo, y se desprendía en pedazos cuando Esteban aplicaba el cincel con golpes suaves pero firmes. Detrás del yeso había ladrillos, y fue entonces cuando todos supimos con certeza absoluta que lo que habíamos sospechado era verdad. Esta pared había sido construida diferente al resto de la habitación. Los ladrillos eran más nuevos, de un estilo que no coincidía con la arquitectura original de la mansión. Alguien había construido esto específicamente, intencionalmente, con el propósito de encerrar algo detrás. El primer ladrillo que Esteban removió reveló oscuridad detrás, un espacio vacío, una tumba. El olor que emergió fue indescriptible. No era el hedor de descomposición que uno podría esperar. Eso había pasado hace décadas. Era algo más sutil pero igualmente perturbador. Polvo antiguo, aire estancado que no había circulado en más de 100 años, y algo más, algo que mi mente no podía clasificar pero que mi cuerpo reconocía instintivamente como muerte. Trabajamos durante 2 horas, removiendo ladrillo tras ladrillo, creando una abertura lo suficientemente grande para que pudiéramos ver dentro. Esteban trajo lámparas de alta potencia de su cobertizo, y cuando finalmente iluminamos el interior de ese espacio oculto, lo que vimos nos dejó en silencio absoluto. Era una habitación pequeña, no más grande que un armario espacioso. Las paredes estaban marcadas con arañazos profundos, algunos tan intensos que habían dejado surcos en el yeso. Había manchas oscuras que podrían haber sido sangre hace mucho tiempo, y en el suelo, acurrucado en una esquina, había un esqueleto vestido con los restos descompuestos de lo que alguna vez había sido un elegante vestido de época. Los huesos de las manos estaban extendidos hacia la pared que daba al estudio, como si en sus últimos momentos Adelaida hubiera estado golpeando, suplicando ser escuchada. El señor Maldonado emitió un sonido que nunca olvidaré, un gemido gutural de dolor y culpa que pareció arrancarle el alma. Se puso de pie con dificultad, dejando que Sebastián saltara de su regazo, y se acercó lentamente a la abertura. Se arrodilló, sin importarle que sus rodillas artríticas protestaran. Y extendió una mano temblorosa hacia los restos. «Adelaida», susurró, su voz quebrándose. «Lo siento mucho. Siento lo que mi abuelo te hizo. Siento haber sido tan cobarde durante tanto tiempo.
Siento que hayas tenido que esperar en la oscuridad durante todo este tiempo. Lloró entonces. Este hombre orgulloso y reservado lloró con la clase de sollozos que vienen de lo más profundo del ser, sollozos de culpa heredada y dolor vicario. Me arrodillé junto a él y puse mi mano en su hombro, sin decir nada, porque no había palabras que pudieran hacer esta situación menos terrible. Esteban se persignó repetidamente mientras trabajaba para agrandar la abertura lo suficiente como para que pudiéramos entrar. Cuando finalmente pudimos acceder al espacio, lo hicimos con una reverencia que normalmente se reserva para lugares sagrados, porque eso es lo que era, en cierto sentido, un santuario del sufrimiento humano, un testimonio de la crueldad de la que somos capaces cuando priorizamos la apariencia sobre la humanidad. Encontramos más objetos en esa habitación tumba: una jarra de agua vacía, oxidada y cubierta de polvo, un plato de porcelana que todavía tenía restos de lo que podría haber sido comida hace más de un siglo, y lo más desgarrador de todo, un diario pequeño, con páginas amarillentas y frágiles, que estaba cerca de la mano extendida del esqueleto. Con manos temblorosas recogí el diario. Las primeras páginas eran de antes del encierro, entradas normales de una mujer de alta sociedad describiendo su vida cotidiana, sus pensamientos sobre libros que había leído, sus opiniones sobre eventos políticos. Pero luego había una entrada marcada con la fecha 15 de agosto de 1923, y el cambio de tono era como un golpe físico. Roberto me ha encerrado aquí. Había escrito con una caligrafía que aún era elegante, pero que mostraba señales de estrés. Dice que es temporal, que solo necesito tiempo para reflexionar sobre mi comportamiento. Me ha dado agua y comida para varios días. Dice que volverá cuando yo esté lista para ser una esposa apropiada. Pero tengo miedo. Hay algo en sus ojos que no había visto antes. ¿Qué pasa si no vuelve? Las siguientes entradas documentaban su descenso hacia la desesperación. Al principio todavía tenía esperanza. Todavía creía que su esposo vendría en cualquier momento a liberarla. Pero a medida que pasaban los días, su escritura se volvía más errática, más desesperada. Suplicaba perdón por cualquier cosa que hubiera hecho mal. Prometía cambiar, ser silenciosa, ser obediente, cualquier cosa con tal de ser liberada. Día 5. El agua se está acabando. He golpeado la pared hasta que mis nudillos sangran. Nadie viene. ¿Pueden escucharme? Por favor, ¿puede alguien escucharme? Día 7. Ya no puedo sentir mis dedos. Creo que están rotos de tanto golpear. Tengo tanta sed. Roberto, por favor, te amo. ¿No significan nada para ti? Día 9. Está oscuro. Siempre está oscuro. Creo que estoy muriendo. No quiero morir aquí. No quiero morir sola. Por favor, Dios, si hay alguien allá afuera, por favor, ayúdenme. La última entrada era apenas legible, las palabras garabateadas con lo que debió haber sido sus últimas fuerzas. Perdóname, hijo mío. Nunca conocerás a tu madre. Perdóname, Roberto, por haber sido tan tonta como para amarte. Cerré el diario con manos temblorosas, incapaz de contener mis propias lágrimas. Esta mujer había muerto sola, en la oscuridad, abandonada por el hombre que había jurado amarla y protegerla. Y su crimen había sido simplemente tener pensamientos propios, tener una voz, tener el coraje de ser más que lo que la sociedad de su época esperaba que fuera. Pasamos el resto de la noche documentando todo cuidadosamente. Tomé fotografías con mi teléfono, no para compartirlas, sino para tener un registro de lo que habíamos encontrado. Esteban construyó cuidadosamente una caja de madera, usando tablas de su cobertizo, forrada con la mejor tela que pudimos encontrar en la mansión. Con una ternura infinita, recogimos los restos de Adelaida y los colocamos en la caja, asegurándonos de incluir el diario, porque sentíamos que ella querría que su historia estuviera con ella. Al amanecer, cuando la tormenta había pasado y el cielo comenzaba a aclararse, llevamos la caja al jardín. Esteban había elegido un lugar bajo un viejo roble, desde donde se podía ver el océano. Cavamos la tumba nosotros mismos, sin importarnos el esfuerzo físico o el tiempo que nos tomó. Cuando finalmente colocamos la caja en la tierra, el señor Maldonado leyó en voz alta algunas de las entradas más tempranas del diario de Adelaida, las que mostraban quién había sido antes de que su vida fuera robada. Inteligente, apasionada, llena de vida y esperanza. Descansa ahora, Adelaida, dijo finalmente, su voz ronca de emoción. Descansa sabiendo que finalmente eres libre. Descansa sabiendo que tu historia no será olvidada. Perdónanos por haber tardado tanto.
Llenamos la tumba y marcamos el lugar con una piedra simple, elegante, que Esteban había guardado para este propósito. Grabamos su nombre, sus fechas de nacimiento y muerte, y debajo una frase que el señor Maldonado insistió en incluir. Una mujer que se atrevió a pensar libremente en un tiempo que castigaba tal coraje. En los días que siguieron, algo cambió en la mansión. La atmósfera opresiva que había permeado cada rincón de la casa se disipó como niebla bajo el sol de la mañana. El aire se sentía más ligero, más cálido, y Sebastián, maravillosamente, dejó de mirar la pared. Por primera vez desde que yo lo conocía, el gato se comportó como un gato normal. Jugaba con juguetes, perseguía rayos de sol que entraban por las ventanas, se acurrucaba en el regazo del señor Maldonado para dormir sin esa tensión vigilante que siempre había caracterizado su comportamiento. El señor Maldonado también cambió. Era como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Comenzó a dormir mejor, su apetito mejoró, incluso sus signos vitales se estabilizaron de una manera que sorprendió a su médico durante la siguiente revisión. Comenzó a hacer llamadas a su hijo, con quien no había hablado en años, intentando reconstruir ese puente quemado. Y aunque su hijo era comprensiblemente cauteloso al principio, con el tiempo comenzaron a hablar regularmente. Una tarde, aproximadamente un mes después de haber enterrado a Adelaida, el señor Maldonado me pidió que viniera al estudio. La pared había sido reparada, el espacio rellenado y replastecido, aunque ahora había un pequeño nicho donde antes había estado el retrato. En ese nicho había colocado una placa de bronce con la misma inscripción que habíamos puesto en su tumba. «Quiero que la historia de Adelaida sea conocida», me dijo. «No ahora, no mientras aún estoy vivo, porque soy egoísta y no estoy listo para enfrentar el escándalo público. Pero he cambiado mi testamento. Cuando muera, esta casa no será vendida. Será convertida en un museo, específicamente dedicado a documentar las historias de mujeres que sufrieron injusticias similares durante ese periodo de la historia. Los documentos que encontré, el diario de Adelaida, las fotografías que tomó, todo será exhibido. Su sufrimiento no será en vano. Ayudará a educar a futuras generaciones sobre los horrores que ocurren cuando tratamos a las personas como menos que humanas». Lágrimas corrían por mis mejillas mientras lo escuchaba. «Ella estaría orgullosa», dije suavemente. «Esto es exactamente el tipo de cosa que una mujer como Adelaida habría apoyado. Usar su historia para crear cambio, para crear conciencia». Sebastián eligió ese momento para saltar al regazo del señor Maldonado, ronroneando fuertemente. El anciano acarició el pelaje gris del gato con una sonrisa. «Creo que él lo sabía todo el tiempo», dijo pensativamente. «Los animales tienen esa capacidad, ¿no es así? Pueden sentir cosas que nosotros ignoramos o elegimos no ver. Estuvo tratando de decirnos que ella estaba allí, que necesitaba ayuda, que merecía ser reconocida. Le tomó encontrar a las personas correctas para escuchar, pero finalmente lo hicimos. Trabajé para el señor Maldonado durante 8 meses más. En ese tiempo, vi a un hombre transformarse de alguien perseguido por culpa heredada a alguien que había encontrado una forma de redención. Su salud, contra todo pronóstico, mejoró significativamente. Su médico lo llamaba un milagro. Yo sabía que era algo más que eso. Era el poder liberador de finalmente hacer lo correcto, de liberar una carga que había estado aplastando no solo a él, sino a generaciones de su familia. Esteban también pareció renovarse. Comenzó a hablar más, a sonreír ocasionalmente, a compartir historias de los viejos tiempos. Me contó sobre su madre, sobre cómo ella había vivido con pesadillas sobre los gritos de Adelaida hasta el día de su muerte. «Ella descansa más fácil ahora también», me dijo una tarde, mientras trabajaba en el jardín. «Puedo sentirlo. Ambas mujeres, la señora Adelaida y mi madre, finalmente están en paz». Mi tiempo en la mansión llegó a su fin cuando el estado de salud del señor Maldonado se estabilizó lo suficiente como para que ya no necesitara atención de enfermería de tiempo completo. Fue una despedida agridulce. Había llegado a apreciar profundamente a este hombre que había tenido el coraje de confrontar los pecados de su familia y hacer algo al respecto, incluso cuando le costó tanto emocionalmente. El día antes de irme, el señor Maldonado me llamó a su estudio una última vez. Me entregó un sobre grueso. Dentro había no solo mi pago final, sino también una cantidad sustancial adicional. «Para su hija», explicó cuando intenté protestar, «para su tratamiento médico. Usted me ayudó a salvar algo mucho más importante que mi vida física. Me ayudó a salvar mi alma. Es lo menos que puedo hacer». También me dio algo más, una copia de todos los documentos relacionados con Adelaida, con una carta firmada ante notario explicando lo que habíamos descubierto y lo que habíamos hecho. «Si algo me sucede antes de que pueda completar mis planes para el museo», dijo, «quiero que usted tenga esto. Quiero que se asegure de que la historia de Adelaida sea contada.
Prométamelo. Se lo prometí, con lágrimas en los ojos y mi mano sobre mi corazón. Pasaron 2 años. Mi hija, gracias a la generosidad del señor Maldonado, recibió el tratamiento que necesitaba y se recuperó completamente. Yo había vuelto a trabajar en el hospital, pero seguía en contacto regular con el señor Maldonado a través de llamadas telefónicas y cartas ocasionales. Me mantenía actualizada sobre el progreso de sus planes para el museo, sobre cómo su relación con su hijo había florecido, sobre cómo Sebastián ahora pasaba sus días durmiendo al sol en lugar de vigilando paredes. Entonces, una mañana de octubre, recibí una llamada de su hijo. El señor Maldonado había fallecido pacíficamente durante la noche, con Sebastián acurrucado junto a él. Había sido, según todos los reportes, una muerte tranquila y sin dolor. Su corazón simplemente se había detenido mientras dormía, probablemente mientras soñaba con algo hermoso. Asistí al funeral, por supuesto. Fue una ceremonia pequeña pero digna. Y después, cuando la mayoría de los asistentes se habían ido, el hijo del señor Maldonado me llevó aparte. Mi padre dejó instrucciones muy específicas, me dijo. El proceso de convertir la mansión en museo ya está en marcha. Los documentos han sido entregados a historiadores y académicos que están trabajando en la exhibición. Y él quería que usted estuviera involucrada en cada paso del proceso. De hecho, dejó fondos específicamente para crear un puesto de curadora con su nombre, si está interesada. 6 meses después, el Museo Memorial Adelaida Maldonado abrió sus puertas al público. La exhibición central cuenta la historia de Adelaida, no solo su trágico final, sino también quién había sido en vida. Una mujer educada, pensante, adelantada a su tiempo. Su diario está exhibido en una vitrina de cristal, abierto a una página donde había escrito sobre sus sueños de un mundo donde las mujeres pudieran votar, poseer propiedades, tomar sus propias decisiones. El nicho en la pared del estudio permanece, ahora parte de la exhibición, con explicaciones detalladas de lo que sucedió allí y por qué es importante recordarlo. Pero la exhibición no termina con Adelaida. Las otras salas del museo documentan historias similares de otras mujeres de ese periodo y anteriores, mujeres que fueron encerradas en asilos por sus esposos o padres, mujeres que fueron declaradas legalmente incompetentes por querer educación o independencia, mujeres cuyas voces fueron silenciadas, pero cuyas historias merecen ser escuchadas. La respuesta ha sido abrumadora. Miles de personas visitan cada mes. Estudiantes vienen en grupos escolares. Académicos realizan investigaciones en nuestros archivos. Y lo más conmovedor de todo, otras personas han comenzado a contactarnos con historias similares de sus propias familias, secretos que han estado enterrados durante generaciones, pidiendo ayuda para finalmente darles voz a sus antepasadas olvidadas. En cuanto a Sebastián, el hijo del señor Maldonado me preguntó si me gustaría adoptarlo. Acepté sin dudarlo. Ahora vive conmigo y con mi hija, y es el gato más feliz y relajado que puedas imaginar. Nunca mira fijamente las paredes, nunca se queda inmóvil en vigilias perturbadoras. Es simplemente un gato, viviendo su vida como debe ser. Pero a veces, en aniversarios significativos o en momentos tranquilos, lo llevo conmigo cuando visito la tumba de Adelaida. El lugar bajo el roble se ha convertido en un pequeño santuario. Las personas que visitan el museo a menudo caminan hasta allí después de ver la exhibición, dejando flores o pequeñas notas de solidaridad. Cuando voy, me siento junto a la piedra y le cuento a Adelaida sobre el museo, sobre cuántas vidas está tocando su historia, sobre cómo su sufrimiento finalmente ha encontrado propósito. Y Sebastián se sienta junto a mí, ronroneando suavemente, en paz. La última vez que estuve allí, una mujer joven se acercó mientras yo estaba sentada en la hierba. Tenía lágrimas en los ojos. «Acabo de ver la exhibición», me dijo. «La historia de Adelaida. Mi abuela también fue encerrada en un asilo en los años 50, porque mi abuelo dijo que era histérica. En realidad solo estaba deprimida después de perder un bebé. Murió allí, sola, y nunca pudimos hablar de ella como familia porque era vergonzoso. Pero después de ver esto, después de ver cómo ustedes honraron a Adelaida, creo que finalmente puedo comenzar a honrar a mi abuela también». Nos abrazamos, 2 extrañas unidas por historias de mujeres que merecían mejor de lo que recibieron. Y en ese momento, sentí algo que solo puedo describir como una presencia cálida, como si Adelaida misma estuviera allí con nosotras, agradecida de que su dolor hubiera creado un espacio donde otros pudieran sanar. Esa noche, de vuelta en mi casa. De casa, sostuve a Sebastián en mi regazo y pensé en todo el viaje que habíamos compartido. Un gato que miraba una pared,
Un misterio que se reveló lentamente. Una historia de injusticia que finalmente encontró justicia, incluso si llegó un siglo tarde. Y una lección sobre cómo los secretos que enterramos no permanecen enterrados para siempre, sino que se filtran a través de las grietas, envenenando todo hasta que finalmente tengamos el coraje de traerlos a la luz. El señor Maldonado había estado en lo cierto. Sebastián sabía. Los animales siempre saben. Son honestos de una manera que los humanos a menudo no podemos ser. Ven lo que necesita ser visto, sienten lo que necesita ser sentido, y si tenemos la sabiduría de prestar atención, pueden guiarnos hacia verdades que hemos estado evitando. Ahora, cuando visito el museo y veo a las personas caminando por las exhibiciones, cuando leo las reseñas en línea de personas que dicen que la experiencia les cambió la vida, cuando escucho sobre tesis doctorales que están siendo escritas basadas en nuestra colección, sé que el sacrificio de Adelaida no fue en vano. Su historia, tan terrible como fue, se ha convertido en una herramienta para educación, para empatía, para cambio. Y en las noches tranquilas, cuando Sebastián está acurrucado junto a mí mientras leo o veo televisión, a veces lo miro y susurro: gracias por no rendirte, gracias por seguir mirando hasta que finalmente entendimos lo que estabas tratando de decirnos. Él ronronea en respuesta, y en ese ronroneo escucho no solo contentamiento felino, sino algo más profundo: la satisfacción de una misión cumplida, de un alma liberada, de una injusticia finalmente rectificada. Porque al final, eso es lo que todos merecemos: ser vistos, ser escuchados, ser recordados. Y si un gato gris persa tuvo que pasar años mirando una pared para asegurarse de que Adelaida Maldonado finalmente recibiera eso, entonces fue tiempo bien empleado. Su historia vive ahora, y mientras viva, nadie más será olvidado de la manera en que ella fue olvidada. Esa es su victoria, ese es su legado. Y cada vez que alguien camina por las puertas del museo que lleva su nombre, Adelaida Maldonado triunfa una vez más, sobre el hombre que intentó enterrarla y sobre la sociedad que permitió que sucediera. Descansa en paz, Adelaida. Tu vigilia ha terminado. Tu historia apenas está comenzando.